Hi, my name is Darwin Mercado. I'm a student of System Engineer in the Universidad de La Guajira. And today I'm going to speak about verb to be. Ok. El verbo to be, cuyo significado es ser, estar o tener, según el contexto pues que se utilice, digamos que pues seguramente es el verbo más utilizado en la lengua inglesa. Y además podría decirse también que es el más importante. Se puede utilizar como un verbo principal o como un verbo auxiliar. Y además este pues es irregular en pasado y en presente. Ahora, verb tenses of the verb to be, es decir, tiempos verbales del verbo to be. Bueno, entonces hay que recordar que pues todos los verbos o todos los tiempos verbales tienen una forma afirmativa, una negativa y una interrogativa. Entonces, el verbo to be en pasado se usa para hablar de información verdadera, hechos o datos que sucedieron en el pasado. Y el verbo toma la forma de was and were, es decir, was y were, dependiendo del pronombre personal con el que se conjugue. Ahora, en present, in present. Bueno, en presente se utiliza principalmente para hacer referencia a algo verdadero o para dar información básica en presente. Y las formas de este verbo, pues, en presente son am, are, and is. Y ahora, por último, in future, en futuro. El verbo to be en futuro utiliza la forma will be y se utiliza pues para hablar de algo que será o estará en el futuro. Ahora, what is the use of verb to be? Es decir, cómo usar el verbo to be o cómo se usa el verbo to be. Bueno, este verbo puede aparecer solo, pero en la mayoría de los casos va a aparecer acompañado, es decir, va a aparecer él acompañando a otros verbos en los tiempos verbales compuestos. Bueno, how do you conjugate the verb to be? Es decir, cómo conjugamos el verbo to be. Bueno, como ya mencioné anteriormente, en presente toma la forma de am, are, and is. Y pues am va acompañado de I. Are se conjuga con you, we, they, and you. ¿Por qué aparece you dos veces? Pues porque el primer you es en singular y el segundo es en plural. Y por último is se acompaña con he, she, and it. En pasado, la mayoría de los pronombres pues se conjugan con were, excepto I, he, she, and it, que se conjugan con was. Y pues obviamente se nota que was es para los singulares y were para los plurales. Y bueno, en las formas perfectas o pasado participio, pues este verbo toma la forma being. Y ya en la forma progresiva, pues se convierte en being. Ahora, for examples, o por ejemplo, el verbo to be en presente, el verbo to be in present, en affirmative form, question and negative. Bueno, Zoe is hungry, es decir, Zoe tiene hambre. Eso pues obviamente es la forma afirmativa en presente. Is Zoe hungry? Es decir, Zoe tiene hambre. Forma interrogativa del presente. Zoe is not hungry. Es decir, Zoe no tiene hambre. Pues obviamente es una negación. Esa es la forma negativa en presente. Ahora, verb to be in past. Affirmative, negative, and question. Barry was ill. Es decir, Barry estaba durmiendo. Enfermo, perdón. Barry estaba enfermo. Y obviamente es una oración en pasado afirmativa. La siguiente, Barry was not ill. Es decir, Barry no estaba enfermo. Obviamente es una negación, por lo tanto, y además que está en pasado, por lo tanto es obviamente una afirmación en pasado
negativa con el verbo to be. Y por último, was Barry ill o was Barry ill, es decir, Barry estaba enfermo. Obviamente esa es la forma interrogativa. Y ahora para pasar al futuro, en affirmative, negative and question. The game will be tomorrow at 10 o'clock. Es decir, el partido será mañana a las 10. Es una afirmación y está en futuro, por lo tanto, pues obviamente es una oración con el verbo to be en futuro de forma afirmativa. The game will not be tomorrow at 10 o'clock. El partido no será mañana a las 10. Obviamente de forma negativa. Will the game be tomorrow at 10 o'clock? Es decir, el partido será mañana a las 10. Obviamente forma interrogativa del futuro, pues utilizando verbo to be. Ahora, ¿cuándo se usa el verbo to be? When to use the verb to be. Ok, when describe something or someone. Es decir, cuando describimos algo o alguien. Bueno, for example, Jim is an accountant. He is a man. He is a Canadian. His eyes are brown. He is intelligent and very friendly. Bueno, pues obviamente, como vemos por ejemplo donde dice he is a man, pues obviamente estamos describiendo que él es un hombre. For example, también cuando decimos he is intelligent and very friendly, obviamente estamos describiéndolo y pues básicamente estamos dando una cualidad de él. Por lo tanto, pues se utiliza el verbo to be. Ahora, el siguiente caso, speak about age, es decir, cuando hablamos de edades. Por ejemplo, tengo 34 años. Bueno, aquí hay algo muy importante. En inglés para hablar acerca de la edad no se utiliza el verbo tener, sino el verbo to be. ¿Por qué? Porque en inglés no se dice yo tengo 34 años o yo tengo tal cantidad X años, sino que se dice yo estoy en los 34 años o yo estoy en X años. Entonces sería una forma incorrecta decir I have 34 years old. Y la forma correcta sería decir I'm 34 years old. El siguiente caso. Talk about someone's mood. Es decir, hablar acerca del estado de ánimo de alguien. Y bueno, pues obviamente el verbo to be nos va a ayudar a describir cuál es el estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, you are sad today. Es decir, estás triste. O she was tired. Ella estaba cansada. O por ejemplo, he is angry. Él está enfadado. Ahora, talk about the weather. Es decir, para hablar del estado del tiempo, pues obviamente se utiliza el verbo to be. Por ejemplo, Manhattan is rainy today. Es decir, hoy está lluvioso en Manhattan. The Arctic Pole is quite cold. Es decir, el polo ártico es bastante frío. Tomorrow will be a sunny day. Es decir, mañana será un día soleado. Y por último, mention a location. Es decir, mencionar una ubicación. For example, Maria is at the university. Es decir, María está en la universidad. New Orleans is in the United States. Es decir, Nueva Orleans está en los Estados Unidos. Y por último, the keys are under the bed. Es decir, las llaves están debajo de la cama. Ahora, verb to be as auxiliary. Es decir, verbo to be como auxiliar. Bueno, este verbo pues lo podemos utilizar como un verbo auxiliar en los tiempos verbales continuos, acompañado de un verbo que esté en gerundio, bueno, como observamos allí en los ejemplos que están en la diapositiva. Jenny is studying a new career, es decir, Jenny está estudiando una nueva carrera.
Como segundo ejemplo, I was working till late last night. Estaba trabajando hasta tarde anoche. Y por último, we were watching TV last Sunday. Es decir, estábamos mirando la tele el domingo pasado. Y bueno, sin ser más, thanks for stay until the final of video.